Bueno amigos, vamos a proceder a armar nuestro tapiz. ¿Cuál es la idea de la caja de colores? Bien, vean que nosotros acá tenemos dos hileras con sombra oscura, o sea, tenemos 2, 4, son 6 hileras en total. Estas dos primeras hileras van a coincidir con estas hileras blancas de acá. Bien, entonces la idea es que ustedes de alguna manera centren la caja de colores y que no se proyecten más abajo de estas dos primeras líneas. A ver, déjenme achicar el tapiz. Bien, que no se proyecten más abajo de estas dos líneas. Y esto simplemente lo van a coser en esta parte de acá con hilo blanco. En esta parte de acá yo había dejado, cuando terminé de tejer la última hilera de celeste, yo dejé un hilo para poder utilizar y coser acá con celeste. En esta parte de acá van a coser con gris. Y después la idea es que de forma intermedia, si se ponen a coser acá arriba, se va a complicar porque tendrían que estar cambiando de color a cada rato. Lo que yo propongo es que, por ejemplo, a esta altura de acá, cosan acá con celeste, acá en el medio cosan con gris, acá cosan con blanco, acá cosan con marrón. Bien, entonces que formen costuras de este modo que se pierdan en las hileras con sus respectivos colores. Bien, entonces bueno, ya saben dónde tiene que ir esto ubicado, así que ahora vamos a coserlo y cuando terminemos nos encontramos para ver dónde ubicamos exactamente el tema de las patas. Bien. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos cosido la caja de colores. Bien. Vean acá atrás, como yo les decía, en la parte de abajo le hago todo un hilván con blanco. Luego pierdo los hilos y en cada uno de los colores de las franjas le paso, bueno, acá por supuesto hay que rematar bien en el borde, pero después paso por acá entre medio en alguna franja, paso con su respectivo color, bien, por el lado de atrás, también a modo de hilván, pierdo los hilos, como para darle firmeza, consistencia a esta parte de acá, que no se aglobe, que no se deforme, bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las patas traseras. Fíjense que si acá empieza la parte gris del elefante, una hilera más abajo yo he marcado aquí con alfileres, bien. Vamos a tener que ir con nuestras patas traseras. Los hilos blancos yo los junté los dos haciendo un nudo medio apretadito y después el hilo gris lo perdí acá, bien, para que no queden los hilos dando vuelta. Entonces, la idea es que la parte de abajo de la pata, que es desde donde sale el hilo, bien, el hilo para coser, esa va a ir apoyada en esta hilera donde nosotros hemos marcado con el alfiler. Entonces, nosotros acá tenemos a ambos lados, tenemos 4 puntos grises, 1, 2, 3 y 4, bien. Y acá tenemos dos que sobresalen acá arriba. Entonces la idea es que la parte de abajo de la pata va a ir apoyada sobre esta línea, va a ir apoyada entre el segundo y el tercer punto gris que está acá, bien, y va a ir apoyada sobre este punto que sobresale acá. Bien, entonces la idea es que más o menos esta es la situación en la que tienen que estar las patas. Entonces ustedes preséntenlo y una vez que lo tengan bien presentado y que los tengan alineados tanto arriba como abajo, abiertos de forma simétrica, entonces ya se valen de alfileres de cabeza de perla para poder fijarlos. Bien, para poder fijarlos antes de coserlos al tapiz.
Entonces vamos a fijar ambas patas y la forma de coserlo es hilván. Subo, bajo, agarrando cada uno de los puntos. O sea que si entro por acá, salgo por este, luego subo por este, salgo por este de acá. Y la idea es siempre agarrar las dos hebras de cada punto, ¿bien? O sea que entro por acá, salgo por aquí, entro por acá, salgo por aquí, entro por acá, bien, uniéndome a la parte de abajo del tapiz, bien, así que ya saben cuál es la posición, así que vamos a coser esto. Nos vemos al final. Bien, ya hemos cosido las patas traseras, ahora vamos a coser las patas delanteras. Fíjense que el cuerpo viene y hace esta forma y aquí en esta hilera de acá arranca en redondo hacia arriba de la cabeza. Marquen con un alfiler esta hilera de acá porque en esta hilera es donde va a llegar como más abajo el tema de la trompa. Bien, dos hileras más abajo, bien, hagan una marquita con alfileres porque ahí es donde se van a enganchar la parte más alta de las patas. Bien, entonces ustedes ya pónganlo como quieran, si quieren poner las patitas juntas y así abiertas o si las quieren poner como más separadas y rectitas. Yo creo que las voy a poner un poco así, como un poco separadas y no totalmente abiertas, pero no completamente rectas. Bien, como que le voy a dar un juego. Entonces saben que esta es la parte más alta de las patas, de ahí hacia arriba no. Bien, obviamente las patas tienen que caer sobre lo que es esta caja azul, bien, porque el elefante se encuentra apoyado hacia adelante. Entonces la idea es que una vez que determinan la posición, lo que van a hacer es coser por el lado de atrás del tapiz, van a agarrar solamente esta parte de atrás de la pata, o sea, no van a agarrar toda la pata, sino solamente esta parte de atrás y la van a coser en un sector así, de modo de que la pata quede suelta. Bien, solamente va a estar cosida por esta parte de acá hacia el tapiz. Bien, nos vemos cuando hayan terminado con eso. Bien amigos, ya estamos de regreso. Ya hemos cosido patas delanteras, patas traseras y los perdidos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el voladito que viene en esta parte de acá, cubriendo un poquito la parte superior de las patas delanteras, para después ya poder seguir con la parte superior de la cabeza. Bien, para ese volado es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es una cadena de cadenetas. Siempre recuerden de empezar con hilo suficiente, unos 15 centímetros. Hacemos nuestro nudo corredizo y vamos a hacer 19 cadenetas. Una flojas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer son aumentos triples de vareta. El equivalente de subida de una vareta son 3 cadenetas. Quiere decir que nos vamos a enganchar en la cuarta cadeneta a partir del ganchillo y ahí vamos a hacer varetas. Bien, vamos a hacer un aumento triple de varetas en cada uno de los puntos. Es decir, que son 3 varetas en cada punto hasta finalizar con toda la cadena de cadenetas. Bien, va 1, 2, 3. Bien, y así un aumento triple en cada una de las cadenetas. Nos vemos al final. Bien, y ahora el último aumento triple en la última cadeneta. 1, 2 y 3. Bien,
Al llegar aquí al final, lo que hacemos son 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, giramos la labor, bien, vamos a saltar el primer punto, bien, y en el segundo punto nos unimos con un punto deslizado. Volvemos a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, nos saltamos un punto y en el siguiente nos unimos con un punto deslizado. 1, 2, 3, saltamos un punto y en el siguiente nos unimos con un punto deslizado. 1, 2, 3, saltamos un punto y en el siguiente nos unimos con un punto deslizado. Y así hasta terminar todo el volado. Bien, llegamos al final y ahora lo que tenemos que hacer es llegar y conectarnos aquí con la primera cadeneta de la base, bien, como para tener 2 tiritas de las cuales tensar esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a regresar por acá por el costado, todo con puntos, en realidad con puntos bajos, porque acá es donde tengo las 3 cadenetas de subida, bien. Entonces voy a hacer punto bajo, voy a hacer 3 puntos bajos, bien, y me uno aquí que es la primera cadeneta, bien, de la cadena de cadenetas, me uno ahí con un punto deslizado y ahí sí ya corto el hilo así larguito. Bien, hago cadeneta al aire y cierro. Entonces ahora sí tengo de cada uno de los extremos, tengo hilos de los cuales tensar esto y colocarlo. Vean que esto tiene, o sea, lo pueden colocar de cualquier manera, pero a mí me parece que es más lindo esta parte de acá, bien, que este lado de acá. Pero bien, eso ya lo colocan ustedes. Tampoco es una cosa que se va a notar muchísimo, pero bueno, yo lo voy a colocar de este lado de acá. Me parece que las cadenas de cadenetas de este lado de acá quedan como más lindas, bien. Entonces nada, simplemente agarramos nuestro tapiz y eso lo vamos a poner, déjenme ver a ver en qué hilera quedaría mejor. Si ponemos esto acá y esto aquí, bien, como que esto quedaría bien aquí, digamos. ¿Vieron dónde pusimos la marca para colocar la trompa? 2 hileras más abajo, hasta ahí llegamos con las patas. Y acá, o sea, una hilera de por medio entre esto y esto. Ahí pasamos este para atrás. Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Por acá. Bien, entonces la idea es que tenemos que fijar con estos hilos por el lado de atrás, vamos a fijar esto, vamos a esconder los hilos y después acá le vamos a dar una puntadita en el medio, bien, en el medio, a esta altura de acá, le damos una puntadita para fijar acá la mitad del volado al tapiz, que lo demás quede suelto, pero que esta parte de acá del medio quede fija acá para que esto no esté subiendo y bajando, bien, solamente aquí en el medio lo fijamos. Bien, entonces esto del lado de atrás, bien, ahora perdemos los hilos acá, perdemos unos puntos para acá, unos puntos para allá, esto, unos puntos para acá, unos puntos para acá, y luego el volado lo fijamos ahí hacia abajo, bajamos un poquito y fijamos la mitad del volado. Bien, nos vemos al regreso. Bien, ya hemos terminado de coser el tema del volado. Vean que está fijo en los extremos y, como les conté, fijo en un solo puntito de acá del volado al tapiz. Bien, para que no quede flojo y esté subiendo y bajando. Todo lo demás está libre. Bien, está sin coser. Bueno amigos, ahora vamos a hacer la trompa de nuestro elefante. La idea
es que la trompa ya en el momento que la vamos tejiendo ya vamos a hacer que vaya tomando de forma natural una curva y luego la vamos a quebrar de esta manera. Vamos a coser este extremo de acá con esta parte de acá de modo que pueda ir cosida de esta manera a la carita, bien, y que quede de costado. Bien, empecemos. Para hacer la trompa vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. En la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Pasamos toda la marca para adelante. Hemos terminado acá con 12 puntos. En la siguiente ronda, que es la ronda número 3, vamos a tejer 12 puntos bajos, pero solamente tomando la hebra trasera del punto. Una cuestión, como vamos a trabajar ahora con la hebra trasera del punto, este último punto que tejimos acá, bien, lo vamos a desarmar. Era el sexto aumento, bien, vamos a desarmar ese último punto y en lugar de hacer un punto bajo vamos a hacer un punto deslizado. Bien, pasamos la marca para adelante y ahora vamos a tejer 12 puntos bajos, pero solo por la hebra trasera de cada uno de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, enderezamos la labor. Lo que buscamos hacer cuando yo les dije de deshacer el último punto y de hacer un punto deslizado es con el punto deslizado aterrizar el escalón que se forma en el tejido. Bien, entonces de ese modo ese escalón queda reducido al mínimo. Vean cómo de este lado de acá la hebra delantera de los puntos que quedaron disponibles al tejer solo por la hebra trasera, acá tenemos la hebra delantera y acá tenemos el punto deslizado que hicimos antes. Y queda un escalón muy chiquitito. Si no hubiéramos hecho eso, quedaba un escalón muy grande. Bien, ahora en la ronda número 4 vamos a tejer 12 puntos bajos normales, tomando las 2 hebras del punto. Acá pasamos nuestra marca para atrás y vamos a tejer un punto en cada punto. 1, 11 y 12. Bien, pasamos nuestra marca hacia adelante, hacia nosotros. Bien, en la ronda número 5 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos la mitad de los puntos bajos, en el resto hacemos 2 puntos bajos y una disminución y al final vamos a tejer el punto bajo que no tejimos al principio. Bien, entonces un punto bajo, una disminución, ahora 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución
y luego de esta última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, vamos ya a esconder esta hebrita del anillo mágico, ya la dejamos acá adentro, nos sirve de relleno para la puntita de la trompa. Pasamos nuestra marca hacia atrás. En la ronda número 6 vamos a hacer lo siguiente: 2 puntos deslizados, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos deslizados, 1 y 2. Bien, pasamos la marca hacia adelante. Hemos terminado con 9 puntos. En la siguiente hilera vamos a hacer 7 puntos bajos. La única consideración que tienen que tener es que donde hicimos los puntos deslizados, o sea, acá tienen que saber siempre qué fue lo que hicieron en la hilera anterior. Por lo tanto, tomen nota en un papelito. Bien, hemos hecho 2 puntos, en la hilera anterior hicimos 2 puntos deslizados, 5 puntos bajos, 2 puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer todo puntos bajos. Pero en aquellos lugares en donde hicimos el punto deslizado en la hilera anterior, bien, ahí vamos a tomar el punto bajo agarrándolo desde abajo. Bien, desde bien abajo. O sea, no vamos a agarrar las 2 hebras del punto. No vamos a agarrar las 2 hebras del punto acá arribita, no, sino que vamos a agarrar desde el punto de abajo y ahí vamos a hacer punto bajo. 1 y 2. Bien. En los lugares donde hicimos punto bajo normal, vamos a hacer punto bajo normal. O sea, sí venimos a agarrar las 2 hebras de acá, que eran 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los 2 últimos puntos bajos que habíamos hecho, tenemos que hacer punto bajo, pero agarrando desde la hilera anterior. Es decir, que va a quedar como un punto bajo bien grande. 1 y 2. Bien, entonces vean la diferencia. Realmente queda un punto bajo bien grande acá y un punto bajo chico acá. Lo que hacemos con este punto, al haber tejido punto deslizado y hacer punto bajo desde acá, lo que hacemos es que vamos achicando esta distancia para que se empiece a formar acá una curva. Bien, para que se empiece a formar una curva. Si nosotros dejamos todas las hileras de puntos bajos normales, esto no va a tomar nunca la forma de una curva y nosotros queremos que tome una forma natural. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es ir achicando estas distancias de acá, y se achican las distancias con punto deslizado y luego tomando el punto bajo desde la hilera anterior. Bien, entonces transformamos 2 hileras, estas 2 hileras las terminamos transformando en una sola. Bien, ese es el sentido. Sé que es un poco complejo, pero bueno, les trato de explicar para que sepan por qué están haciendo las cosas. Ahora, en la ronda 8 vamos a volver a repetir lo mismo. Pasamos la marca para atrás. Recuerden que el primer punto de la siguiente ronda es el que se encuentra debajo de la marca. Bien, entonces hacemos 2 puntos deslizados. 1, 2, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5
y luego 2 puntos deslizados. 1 y 2. Bien, pasamos la marca para adelante. Bien, y ahora tenemos que hacer de vuelta 9 puntos bajos, que van a ser 9 puntos bajos diferentes. Recuerden, los dos primeros puntos bajos que van a estar hechos sobre los 2 puntos deslizados van a ser los puntos grandes, bien, que los agarramos desde la hilera de abajo. O sea, acá va un punto bajo, pero desde la hilera de abajo otro punto bajo. Los siguientes 5 puntos bajos van agarrados normalmente, como normalmente aquí en las 2 hebras del punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y en los dos últimos puntos, que es donde habíamos hecho los puntos deslizados, tenemos que venirnos al punto de bien abajo, hacer un punto bajo, y en el último punto lo mismo, desde bien abajo y hacer un punto bajo. Bien, entonces vean cómo estas dos hileras de acá, donde en esta de acá habíamos hecho punto deslizado y punto bajo, las dos hileras se encuentran con un punto bajo grueso. Y en estas dos de acá, que habíamos hecho punto deslizado acá y veníamos con punto bajo acá, se encuentran estas dos hileras con una sola hilera de puntos bajos gruesos. Bien, entonces esto va tomando ya la forma de una curva. Pasamos la marca hacia atrás. Ahora volvemos a repetir 2 puntos deslizados, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, y en los últimos 2 puntos, 2 puntos deslizados, 1 y 2. Bien, pasamos nuestra marca hacia atrás, hacia nosotros, y ahora hacemos 9 puntos bajos, siempre con la misma consideración que los dos primeros puntos bajos van a ser estos especiales, que van a agarrar el punto deslizado más el punto de abajo. Uno, 2, y ahora sí, 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4, 5, y en los dos últimos puntos agarrando desde abajo estos 2 puntos bajos especiales, llamémosle así. Bien, entonces ya vemos que nuestra trompa ella se va curvando sola. Bien,